Suscríbete a la Panterita. ¿Cómo fue la operación? El doctor Batista, el médico de Boca, te operó. Sí, fue él. Y la verdad que fue muy buena la atención desde que llegamos y bueno, más que nada después de la cirugía estuvo atento a todo y bueno, gracias a Dios pudo salir todo bien. Y el tiempo de recuperación, estimativamente, ¿en cuánto tiempo le tendremos de vuelta a Robert en las canchas? Y yo creo que lo normal es unos 6 meses, pero ya va a ir dependiendo de cómo vaya evolucionando día a día ya. Y en estos días, el postoperatorio, ¿cómo te trató después de la operación? ¿Bien? Bien. Esta semana tengo descanso de vuelta y con la siguiente semana empieza ya la movilidad y todo eso. ¿Arranca la etapa de recuperación? Sí. ¿Lo vas a hacer aquí en Cerro Porteño? ¿Tenés todo previsto eso con los profesionales de tu club? Sí, con el club Cerro Porteño. ¿Quién te estará tratando directamente, Robert? Will Guimaraes y Nígel Navarro. Bueno, Robert, ahora contanos brevemente cómo se dio esa situación jugando por la selección. ¿Fue un choque o se te trabó el botín contra el césped? ¿Cómo fue? Y fue un choque muy fuerte a la cual yo no sentí que mi pie habrá tocado el suelo, pero sí sentí el impacto muy fuerte, a lo cual pensé que fue un golpe nada más y pedí seguir en las canchas. Después el dolor ya me impedía no poder arrancar, no poder correr y entonces tuve que pedir cambio en la cual justo ahí me toca una pelota y cual pude meter. Antes del gol tenía previsto ya pedir el cambio. Sí, ya. Pero no, como bueno. recibiste en bandeja ese pase de tu compañero y no tuviste ningún problema bueno, ahí ya se tiene el marcador. Ya era la última pelota, tenía que meter como sea. El dolor ahí se dejó un poquito de lado para pegarle con todo. Sí. Bueno, ¿y cómo lo estás viendo a Cerro Porteño actualmente? Se empató en el primer partido de Copa, hoy juega de vuelta. ¿Qué sensaciones tenés? No, las sensaciones son muy buenas con el grupo excelente que tenemos. Yo sé que cada partido vamos a ir mejorando y bueno, esperemos que hoy se pueda dejar los 3 puntos acá en casa y seguir sumando así. ¿Te comunicaste con algunos de tus compañeros? ¿Con quién suele ser más fluido el diálogo de tus compañeros? No, y la verdad que es con todo, pero así más cercano ahí, Enzo Jiménez, Miguel y eso, me comunico siempre con ellos. ¿Con Chiqui ya hablaste? Sí, ya hablamos todos. ¿Algo que quiera agregar, por sobre todo a la afición de Cerro Porteño que estuvo pendiente y sigue pendiente de tu recuperación y te espera ansiosa? Nada, agradecerle por apoyarme en todo momento y bueno, gracias a Dios se pudo dar súper bien mi cirugía y ahora recuperarme de la mejor manera así para volver mejor lo antes posible. Gracias, Robert, muy amable. ¿Tu padre te acompañó? No, mi representante. Tu representante, ya. Gracias, Robert, muy amable. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La nota en exclusiva de ABC Cardinal de ABC TV para Robert Morales, que esta mañana llegó a nuestro país. Se lo escucha con entusiasmo, con un buen estado de ánimo. La cirugía ha sido exitosa, así es que 6 meses cuanto menos va a demandar esta recuperación. Esperemos que lo más rápido posible lo volvamos a tener dentro del campo de juego a Robert Morales. Bueno, ya se suma Bruno, hay muchos partidos para hoy, Internacional y 3 equipos paraguayos que juegan Copa Libertadores y Copa Sudamericana. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Hola, señor Ariel, al señor Chan, al señor Fabio, a don Federico, muy buenos días a todos los oyentes y a todas las oyentes que nos siguen. A todo un respetuoso saludo. Muy formal el saludo para el compañero. En mi caso fue todo lo contrario. Usted se merece más. Sí. Adelante, señor, siga con la conducción. Que con el arranque que tuvieron lo de Fabi, no sé. Es que me ponía un manto de seriedad, hermano, a todo esto. ¿Verdad? Con las últimas tendencias en Twitter. Es preferible poner nomás los zapallos en su lugar. Esa cosa no tiene que ver con los diminutivos de nombre y eso. Igual después se llama Rocco y termina siendo a la noche Rambo y todo, no sabes.
Bueno, bueno, Gerardo, por favor, ¿qué más con respecto a lo de Robert Rojas? Morales. Robert Morales, perdón. Y con el ánimo hasta a tope, sonriente y muy optimista. Sí, se Que lo notaba recibió su madre. muy bien, o sea, de espíritu. Sí. ¿Qué es lo 100%. importante en este tipo de situaciones, verdad? Sí. No Sí, es de esos jugadores que cuando, mira que ha pasado también, Gerardo, no es que uno está diciendo por decir nomás, pero cuando uno le hace una nota a un jugador que se lesionó después, la nota es así muy seria, muy, vos ves el rostro del jugador y a veces hasta cuesta, pero bien, Robert, Sí. se nota que está muy tranquilo. Sí, muy de buen ánimo por sobre todo. Y también su madre que le recibió ahí, ni bien terminó de hablar con nosotros en exclusiva, y también a sus representantes. Están muy optimistas. En la semana que viene empieza el proceso de recuperación en Cerro Porteño, y de a poco esto va a ir sanándose, y el propio Robert lo decía que en 6 meses espera estar de vuelta jugando al fútbol. Ahora, qué llamativo es lo que contó acá, algo que no sabíamos sinceramente, es que él ya había pedido el cambio, Sí. pero que después, producto de la jugada, termina quedándose, pero ahora ha sido una fracción de segundo, hace el gol, y después de hacer gol, él ya definitivamente se cae al piso, ¿verdad? Claro, porque él vuelve a está patear, sentido. es con la misma pierna que patea Sí, la lesionada. A ver, la lesionada, sí, la diestra, la derecha. Sí, Sí, y de derecha hace el gol. sí, Y por con eso. esa pierna bien machucada ya hace el gol. ¿Sí? E incluso se le atiende a él, y después dice que ya no podía picar más por el dolor que sentía, entonces pide el cambio, y cuando no se da que el balón sale fuera y tiene esa oportunidad, Cito es el que le sirve el pase más a la entrada del área, y con el dolor y acuesta le entra a la pelota. Así es. ¿No llegaste a hablar con su representante o ya se retiraron inmediatamente? De inmediatamente se retiraban porque le esperaba a su madre. Lo que me contaba es que él sigue viviendo con su representante, pero en los próximos días estará trayendo a su familia, a su madre, por sobre todo para que le acompañe, y va a vivir a partir de ahora con su mamá para los cuidados correspondientes. Ah, mira, qué bueno. Sí, Nada mejor que la mamá. pero toda la vida. Sí, señor. Bueno, Gerardo, buen trabajo como siempre. No sé, ¿querés agregar algo más ya que estuviste ahí en exclusiva? Nada más, señor. Nos vemos, Dios mediante, en horitas en Cancha del Cerro. Sí, no, déjame que te diga ya. Tenemos función para rato, hermano. Sí, señor. Bueno, gracias. Gracias, Gerard. Adiós. Ahí está Gerardo con lo de Robert Morales. Bien por Robert Morales. ¿Quién está? Johnny, ¿cómo te va? Un gusto. Bueno, buen día, saludos para todos. Bien, Johnny, ¿cómo estás? Bien, señor, gracias. Ajá. Usted se va ganando adeptos, Johnny, ¿eh? Se va ganando adeptos. Me dijo la otra vez la señora Karina. Me dijo, me gusta la seriedad de Johnny. Cuando habíamos tocado el tema de este muchacho, ¿cómo se llama el que robó la... Chompira. Chompira. Pero Chompira está cada vez más protagónico en la sociedad. Sí, no, pero... He visto ya le hizo una propaganda al amigo paraguayo que tiene éxito en Argentina con las milanesas, por ejemplo. Que acá tiene su local en Palma. Cristian Franco. Sí, el bodegón. Chompira está rompiendo. Sí, pero Johnny no entra por en esa. Y hay mucha gente que... Bien, Johnny. Y me dijo, no, me gusta la seriedad de Johnny. No quiere que se le dé identidad. Y yo no le dije nada, porque Claro, yo fui justamente el propiciador del glorioísmo, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Johnny, Señor, llegó el día. ¿Derly González juega o no juega? el partido es 20:30, 19:30 será infiltrado para que el remedio pueda hacer efecto y Derly está para jugar. Ah, está para jugar. Sí, señor. Cuando decís jugar, arrancar, Johnny, ¿verdad? Arrancar, Claro. exactamente. Claro, pues yo creo que lo de jugar no estaba en duda,
Pero cuando vos decís el tema de la hora estimativa para la infiltración es para que arranque, para que cuando se dé el pitazo inicial ahí en el campeón del siglo, el tema de la infiltración esté en su pico más alto para que aguante lo que tenga que aguantar Derlis. Exactamente, sí. Se le va a poner el remedio para que pueda aguantar, no le pasa el dolor. Me decían, ayer volvió a subir el dolor, se mantiene, pero él quiere jugar, el deseo del jugador es colaborar con el grupo, está comprometido, ese es el término que utilizaron, y está para jugar. Entonces, 19:30, ya en el estadio, será infiltrado, y habría que ver el resultado de toda esta situación, esta cuestión de hacerlo jugar de esa forma a Derlis González. El grupo lo necesita y él estará en el 11 titular. ¿Y cómo arranca Olimpia entonces? Gastón Olveira, lateral Salazar, Mateo Gamarra por el sector izquierdo, Saúl Salcedo, Alpalina Alcaraz, Alejandro Silva, Enrique Ortiz, Marcos Gómez. En su lugar se queda Fernando Cardoso, no lo van a mover de allí, con Derlis en el equipo titular junto al Pollo Recalde. Este es el equipo probable de Olimpia. 20:30 para medir al equipo de Peñarol, el arbitraje de Rafael Claus, el brasileño, para este partido. Bueno, entonces lo de Derlis ya está, no hay duda. El tema que se había mencionado en un momento, Walter González o Quintana para un plan B, arrancando, seguramente con alguna medicación previa, por lo que decías que el dolor ayer había crecido un poco, Johnny. Sí, señor. El dolor que se mantiene hasta ahora, pero con ese remedio, con la infiltración, puede aguantar gran parte del partido, porque no creo que aguante 90 minutos, pero gran parte del partido, para que de esa manera Derlis González pueda ser titular esta noche en el campeón del siglo, el choque de campeones de Copa Libertadores de América entre Peñarol y el equipo de Olimpia, que a esta altura ya descanso, nada de movimiento fuerte, realiza el plantel franqueado. Estuvo Gerardo Peluso por el hotel del Olimpia, acompañando a Gerardo Peluso, ya técnico retirado, en su momento campeón con Olimpia. Lo recibía Sergio Talor, por ejemplo, que fue su dirigido en Independiente Santa Fe, así que el ambiente óptimo para el partido. El estadio de Peñarol está en muy buenas condiciones, campo de juego, buenas condiciones para la práctica de fútbol. Johnny, apelo a la memoria de todos ustedes. ¿Qué recuerdos tienen de un Olimpia Peñarol o un Peñarol Olimpia? Yo voy al 6-0. Más allá de que no fue en la Libertadores, acá cuando el equipo de Menotti desesperadamente quería hacerse expulsar aún más para que termine el partido, tipo el boxeador que ya no quiere pelear. Recuerdo gran actuación de Virginio Cáceres en los dos duelos en realidad. Había un joven llamado Pablo Montero en ese equipo. En Peñarol. Y me acuerdo que atajó Julián Rosa. Sí, Julián Rosa Coronel. Julián Rosa Coronel atajó aquel partido en el Defensor del Chaco, sí. En el 90, ahora ha sido por octubre, noviembre, para ahí. Supercopa del 90. Partido de vuelta a la ida, Olimpia la estaba pasando mal y Raúl Vicente hace un gol clave ya en la recta final del partido en el Centenario, 2-1, y acá se tenía que remontar y bueno, terminó ganando 6-0 ante la Chique, que practicó. La Chique, como nunca. Yo me acuerdo un partido de Mercosur de Olimpia con Cubilla, no pasó la mitad de la cancha. Mauricio Pérez era el delantero más... Me parece que empató ese partido. Yo me había olvidado ese partido. 98-99 jugaron a Mercosur. Sí, 98 me acuerdo bien. Que 99 fue victoria Olimpia, 98 gana Peñarol a ese partido que vos estás recordando. Sí. Creo que Peñarol, Olimpia estaba en el grupo con Racing, con Peñarol y con otro equipo, no recuerdo la Copa Mercosur. Pero estaba viendo los recuerdos y no lo tenía en la memoria a ni uno de los dos partidos. Por eso inmediatamente recuerdo el del 90 por la Supercopa, que después había ganado Olimpia en buena forma, le gana al rival eterno de Peñarol la final, a Nacional. Amigos del WhatsApp 0972-730-730, ¿qué recuerdan de Olimpia Peñarol? Vos sabés que hay un clásico histórico, ¿verdad? 1960, es un clásico ya lo de Olimpia Peñarol, porque la primera final. Fue la primera final de la Copa Libertadores de América. En ese equipo donde jugaba Luis Alberto Cubilla, era futbolista de Peñarol, que fue campeón con Peñarol en esa primera edición, ¿verdad? Y Luis Alberto Cubilla también fue campeón con Nacional de Montevideo, como jugador. Sí. Fue campeón como jugador con Peñarol, con Nacional
y después como técnico de Olimpia. Es más, ¿Qué por eso, historia tiene este por señor? eso, y ayer anunciaba el hijo de Luis Cubilla, el delfino del mismo nombre, que Peñarol invitó y le reservó un espacio especial en el palco VIP a la familia Cubilla, justamente mira, por este lazo que existe históricamente entre ambos equipos. El padre, campeón 2 veces como jugador de fútbol en la Copa Libertadores con Peñarol y 2 veces como entrenador con el cuadro de Olimpia. Vamos a escuchar a los amigos del WhatsApp. A ver, ¿qué recuerdan de un Olimpia Peñarol, por favor? Bruno, Cerro ni juega primero, hermano. Hablen primero de Cerro, después hablen de Olimpia, de Tahuí de Olimpia ya. El potó, pero es 10-0. Bueno, tranquilo, 12-8, vamos con más audio WhatsApp. Ya vamos a hablar de Cerro, claro que vamos a hablar de Cerro. Arrancamos con Robert Morales, hermano. Robert Morales, ¿no? José Cerro, jugador o Manchester United, pero Bruno, las clásicas preguntas hay uno ganar uno, otro. No necesariamente, 12-8 también. A ver, ¿qué le pasa a los muchachos hoy? Clásico es un clásico cuando se juegan dos equipos con mucha historia, por ejemplo, y por eso hacíamos referencia a la primera final. O sea, no es un partido cualquiera. Protagonizado en la primera final, señor. Y no cualquiera también llega a la final. Dale, vamos con los audio WhatsApp. A ver, uno más de cuidado, se me una fanatismo con este la historia, así que capaz los equipos paraguayos ganan. César González. Gracias, don César, hasta luego. Vamos, muchachos, vamos a estar tranquilos hoy, los dos juegan, los dos van a tener espacio, los dos ojalá que ganen. A ver, vamos. A mí la que quizás a mí hago judo ahí nada. Ya ando a judo ahí nada. Sí, y uno está la mojina. ¿A no que se puede? Verá que. Vamos con más audio. Hola, señor Pon. A mí no me interesa ningún partido. Sea Bayucate, Incureambo y no hay cotillas. Bruno Pon. Sí, señor, muy bien. Costilla de chanchito. Buen día, Bruno. Buen día también a la mesa. Saludos a los oyentes. Cerristan de Congeteteña, pues de Olimpia tiene mucha historia. Queda corto el programa de Bruno, 2 horas y media. Hacer rongo, ya 10 minutos ya concluimos. Así que más respeto al Olimpia. Hola Bruno, Matecobio, aguante Olimpia. 2-0. Hoy Olimpia va a salir jugando infiltrado, va a salir jugando Olimpia. Infiltrado. ¿Qué es lo que significa infiltrado para el oyente? Porque Derly González va a entrar infiltrado 1 hora antes. Entiendo una suerte de anestesia para aminorar el dolor. Pero es con una aguja que se le coloca. Vos sabés que... Sigue siendo así. Sigue siendo así, ¿verdad? Claro, porque algo que en un momento se vio mal. Yo me acuerdo que una vez Fabro aquí jugó todo un campeonato. Él tenía un problema en una uña. Jugó casi todo un campeonato infiltrado y al campeonato siguiente casi no pudo jugar porque es el famoso pan para hoy, hombre para mañana. Te ponen, pero no pasa la lesión. Maradona en el Mundial del 90. Sí. También apenas, y lo peor es que te patean, no te duele, pero después del partido sí que los dolores son muy fuertes. Muy ¿verdad? intensos. De hecho, creo que Batistuta tuvo problemas en las piernas de tanto juego infiltrado. Sí. Él hasta para caminar tuvo problemas. El propio Maradona. Sí, pero Batistuta, poco jugador. No. Él tuvo... casi le cortaron las piernas. Claro. Maradona después lo operan, ¿te acuerdas que lo operan a Maradona varias veces? Batistuta contó varias noches de mucho dolor y que llorando pasaba las noches también. En esa época se infiltraba mucho, la mayoría de los jugadores jugaban infiltrados y hoy lo de Derly, por eso hoy no se dice más abiertamente, ¿verdad? Casi que es como secreto, pero lo estaba diciendo Johnny porque es la única forma que pueda entrar, porque esa lesión justamente es 15, es una de las que más necesitan infiltración para entrar a jugar entre comillas en forma normal. Acá tengo una definición, creo que no erramos. Dice, en estos casos jugar infiltrado por una lesión consiste en poner anestésico o bien en la zona lesionada o bien alrededor del nervio. Con esto conseguimos que el paciente no note absolutamente nada en la zona, ni dolor por la misma lesión, ni dolor si todavía se rompe más, dice. Bruno, cada vez que habla de final de Olimpia y Peñarol se van a enojar algunas. Hola Bruno de Ciudad del Este. 1-0 ganata Olimpia, 1-0 ganata, fuerza Olimpia.
Excelente, Bruno. Primero hay que hablar de Olimpia, que es el único equipo que ya ganó 3 veces la Copa Libertadores en Paraguay. Y de Cerro pueden hablar el Viernes Santo. Hay estos olimperos que viven de la historia. ¿Y quién pico les discute que no tienen historia? A la pinta, pende recurso y etereíningo. Bruno, nada que ver, no tiene la grandeza de un club con otro club clásico. Cuando se enfrenta a dos equipos con más rivalidad, pues dos equipos más importantes de un país, eso es un clásico. Nada que ver, no tiene la historia ni qué tan grande es el club. Puede ser un club chico y con otro club chico también, nada que ver no tiene. Pero vos mismo te contradecís entonces, porque justamente Peñarol tiene 5 títulos de Copa Libertadores y 3 tiene Olimpia. Y cierto, hay clásicos de equipos chicos, denominados chicos, ¿verdad? Porque un clásico, por ejemplo, no sé, Lanús Banfield, que es clásico del sur. Lanús no es River, no es Boca. Banfield mucho menos. Pero es un clásico del sur, por ejemplo. Estuve en la primera final de la Libertadores de América, Peñarol con Luis Alberto Cubilla, 1-0 en el Estadio Centenario de Montevideo. Y acá en Paraguay, nosotros en Uruguay le llamamos el famoso partido de las naranjas. El famoso el partido de las naranjas, de que tiraban naranja al estadio y el Luis Alberto Cubilla, o no me acuerdo si era Spencer, chupaba las naranjas y las devolvía de vuelta a la tribuna. Alberto Spencer era una de esas figuras de... Ecuatoriano, sí, volador. Y nos contaba que después de esa final, Juan Vicente Lescano pasa a jugar a Peñarol. Sí. Y también se volvió ídolo allá en Peñarol como uno de los mejores defensores de la época, ¿verdad? Porque él jugó para Olimpia en el 60 y después lo transfieren a Peñarol de Montevideo, que era una potencia. Era presidente, el creador de la Copa Libertadores. Un apellido muy, muy importante en el fútbol sudamericano. Hola Brunito, buenos días. Hola señora. Sí, realmente 12-8 a eso amargo, que no, lo único que hacen es llorar, ya, que pucha, no pueden preparar su turno. Hay veces que hablas de Cerro primero y nadie, ningún olimpista te llama a decir nada. Qué bárbaro, ya. 12-8 y de Olimpia se tiene que hablar porque es un clásico con Peñarol, no. ¿Qué es lo que vas a decir de Cerro Colón? No sé. Y se vive de historia y se habla de historia cuando la tenés. Cuando no tenés, chichu nomás, calladita nomás, señora. Bueno, qué fuerte viene la pelea entre duelo de mujeres, a ver. Buen día, Cardinal, Porteña, ellos la Cerro, ni la Olimpia, vamos a perder aquí equipo y en algo así. No sale muy bien tu audio, señor. Hola Bruno, ¿cómo andamos? Ojalá que ganen los dos equipos. Ojalá. Qué bárbaro. Parece que ya le vino la tormenta encima. Este está sobre la moto, parece. Está sobre la moto delivery. Un saludo a nuestro amigo, no sale muy bien su audio. Hay que hablar con la gente de meteorología. Vamos a ir a Juanma para adelantar lo de Cerro Porteño. Arrancábamos con Robert Morales, una nota exclusiva de Robert Morales. Dame unos audios más, por favor, Ariel. Bruno, ver a Cerro Porteño un año más en la Libertadores es como volver a repetir el Titanic. Al final sabes cómo termina. Sí. Bruno, demasiado grande nivel Olimpia. ¿Serás lo que debe hacer o no serás nada? Vean con la tema. Olimpia Peñarol, el partido de la fecha, Bruno. Olimpia Peñarol, mucha historia y muchas copas en juego. Cerro tiene todas las de ganar y si pierde serán otra vez el hazme reír del fútbol continental. 0972-730-730. Avisamos, aviso parroquial. El partido de Colón Cerro hacemos con Federico y con Dani. ¿Y quién les habla? Y Ariel Marecos transmite el partido de Peñarol Olimpia hoy. ¿Qué piensa la audiencia de esto? ¿Será que le trae suerte a Ariel? ¿O lo mufa definitivamente a Olimpia para que se ahonde la crisis? Iba y veta mala. Ariel Mareco, capacidad futbolística de un equipo. Ariel Mareco transmitió. Yo aviso hoy cómo viene la designación.
de deporte. No, yo me distancio de esto que está diciendo. Esperemos que vos tampoco le mufe a Cerro. Porque Ariel no va a estar solo. Yo también dejo en claro y que cuenten alta. Que si Cerro pierde, que si Cerro pierde, vos le mufá también la olla a Cerro. No. Te juro, los hinchas que dijeron ojalá ganen los dos. No. Ariel, vos somos dupla esta noche. No vayas a entrar en eso, por favor, vos. No, pongamos también. No, porque si no... Tranquilo, vamos. No. Vamos a estar bien esta noche. No voy a entrar en esta. ¿Es Ariel o Adriel? Así como suena, como me escribiste. Adriel Driusen. Adriel, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, colega TIC. ¿Estás acá en Asunción? ¿Cómo andas, Bruno? Abrazo grande. Estoy en la muy linda Asunción. Cada vez que vengo, la verdad que me gusta mucho estar acá. Así que estoy en Villamorra en estos momentos, esperando el duelo de esta noche entre el Sabalero y Cerro Porteño. Bueno, ¿y cómo llega Colón? Porque veíamos la otra vez el campeonato argentino, lo vimos contra Peñarol que lo gana sobre la hora, pero queríamos un poco saber para este partido en específico, porque en Cerro hay una especie de, no sé cómo le llamarán ustedes en la Argentina o en la ciudad de Santa Fe, ¿verdad? Pero está tocando todas pálidas a Cerro Porteño. Lesionado Alfio Oviedo, lesionado Robert Morales, viajó ahora por una cuestión de pérdida de padre, una cosa que no está ya dentro de los planes de nadie, ¿verdad? Y que es muy entendible. Viajó Moreno Martins, o sea, Cerro se quedó sin centro delantero. Y la verdad que sería un maleficio, ¿no? Lo que está pasando en Cerro Porteño. Muchas pálidas ha recibido el equipo de Chiquiarse. Bueno, algo a ver, no similar a Colón, porque en realidad, para que ustedes tengan una idea, Colón viene de empatar por el torneo local 2-2 frente a Rosario Central, y Falcioni, el entrenador de Colón, hizo 11 cambios, un equipo absolutamente alternativo. Hoy Colón tiene un plantel conformado por 24 futbolistas, y después tenés los juveniles también que aportan muchísimo a la institución, con lo cual se puede dar el lujo, Falcioni en este caso, de poner un equipo para jugar la Copa titular, el equipo que lo pondría siempre, y un equipo absolutamente diferente para jugar el torneo local. Así le va dando descansos, y en esta seguidilla de partidos no le pasa lo que en este caso le ha pasado a varios futbolistas de Cerro Porteño, que son las lesiones. Así que en Colón es una historia absolutamente diferente, completamente, en este sentido, y hoy tiene el 11 ideal que va a jugar frente al equipo de Cerro. Adriel, sabemos que Falcioni viene jugando con una línea de 3, hoy jugando aquí de visitante en cancha de Cerro Porteño. ¿Podría ser línea de 5 o crees que Falcioni no cambia su esquema, que de igual manera va a tratar de ganarle la posesión de la pelota a Cerro y también ser protagonista del partido? Mira, con respecto al esquema de Colón, Falcioni es un técnico que históricamente jugó 4-4-2, históricamente, con lo cual al llegar a Colón venía jugando con este esquema de 3 defensores, 5 volantes y 2 puntas, y entonces lo cambió. Es decir, por pedido de los futbolistas, los jugadores le dijeron a Julio para cambiar y para poder jugar con un equipo en el cual sea del agrado del plantel, y Falcioni accedió. Entonces, hace varias fechas viene jugando de esta manera. A ver, juega con 3 centrales, ¿sí? 3 marcadores centrales, 3 defensores centrales, 2 laterales volantes por izquierda y por derecha, un volante central que va a ser Lertora, 2 volantes internos con mucho desprendimiento ida y vuelta, que no tienen un punto fijo, que son Aliendro y Bernardi, y después juega con 2 puntas, como 9 como centro delantero Lucas Beltrán, y un poco más retrocediendo en la espalda de Beltrán va a estar jugando el Pulga Rodríguez. Así que se da esta particularidad de jugar de esta manera. Puede ser con 5 cuando defiende en el fondo, pero cuando ataca son 3 los que quedan como centrales.
Bueno, o sea, Adriel, con 3 en el fondo a pedido de los jugadores, mira que no es fácil esto porque cada vez se da más esa fragmentación, si se puede decir, de los jóvenes con los técnicos adultos, ¿verdad? Por una cuestión generacional, ¿verdad? Pero lo de Falcioni que accedió, es un dato bastante interesante, mira, o sea, lo charlaron los jugadores, accedió el técnico, o sea, quiere decir de que evidentemente Falcioni lee muy bien lo que hoy es el fútbol del momento, ¿verdad? De la actualidad. Sí, tal cual. Bueno, es un técnico. Ayer en conferencia de prensa hablaba que entre como jugador y como técnico ya pasó la barrera de jugó más de 100 partidos en la Copa Libertadores, así que está esta situación. Va a ser un Colón hoy protagonista del partido, un Colón en el cual va a salir a atacar, va a tratar de controlar el partido, de tener el control de la pelota, no solamente por la disposición, sino también porque es el Colón que viene ya desde hace 1 año y medio o 2 jugando de esta manera, yendo a la cancha de River en el fútbol argentino a jugar de igual a igual a River, a Boca. Bueno, así también terminó saliendo campeón, siendo protagonista y sin ningún tipo de dudas que Colón fue el campeón del fútbol argentino en aquel torneo. Así que algo muy similar van a ver hoy. Mira, qué buen dato. O sea, Colón es un equipo que no sabe defenderse, es un equipo que ataca, que propone. Mira vos. Ojo con este dato, sí, entonces. Es un equipo que ataca y que propone. Es que este esquema es muy laxo. Es un esquema que tiene una elasticidad a la hora de jugar bastante prominente, porque vos fíjate que por eso digo, puedes jugar, los volantes se transforman en delanteros y cuando defienden los mismos volantes se transforman en defensores. Entonces esa elasticidad en el esquema hace que Colón pueda ser un equipo que cuando esté ganando se cierre, pero a la hora de salir a buscar el partido lo puede hacer sin ningún tipo de dudas. Muy bien. ¿Quién es la figura hoy de Colón de Santa Fe, futbolísticamente? Hoy la figura es el Pulga Rodríguez, hoy y siempre, es el estandarte de Colón. Pero ojo, una cosa es la figura. Ahora, si vos me preguntás quién es el jugador de mayor rendimiento o es el mejor jugador de Colón. Sí, no, por eso te dije figura futbolística, o sea, a ver, la pregunta era de quién es el mejor jugador en estos momentos futbolísticamente, porque lo de Pulga Rodríguez es un símbolo, un ícono del Colón, ¿verdad? Pero ¿quién es hoy el que brilla futbolísticamente? Futbolísticamente es Rodrigo Aliendro, volante interno de Colón que viene con un nivel muy alto, de lo que hizo Vélez en este último tiempo, en algún momento sonó para Boca, pero es hoy por hoy el mejor jugador que tiene Colón, se llama Rodrigo Aliendro. El tema es que todos los flashes se los lleva a Rodrigo. Ajá. Aliendro, entonces. ¿Cuántos años tiene Aliendro? Aliendro. 29 años tiene Rodrigo Aliendro. Viene una carrera de muy bajo, viene de jugar, él arrancó jugando en la primera C del fútbol argentino, en la 4ª división, jugando en Ituzaingó. Después pasó por la B Metropolitana, pasó por la B Nacional, terminó llegando a la primera división de la B Nacional de Chacarita, Atlético Tucumán, y Colón lo compró hace 3 años, y en Colón ha demostrado un nivel altísimo, y hoy por hoy es el estandarte y el mejor jugador que tiene el plantel. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, éxito, y estamos ahí en la cabina, en la 7:30 en ABC Cardinal, cualquier cosa a las órdenes, Adriel, ¿sí? Igualmente, y seguramente los estaré saludando, voy a pasar a saludar a los compañeros. ¿Cómo no? Así que un gustazo muy grande a Wilson, a vos Bruno, a todos los muchachos ahí, y un placer como siempre estar acá en Paraguay. No, por favor, te esperamos, Adriel, estamos a las órdenes. Un abrazo, gracias. Adriel Drius, colega TIC, me imagino que por lo menos un recorrido por calle Palma, unos sandwichitos le va a invitar Wilson al colega Adriel Drius, ¿sí?
Yo creo que el post partido va a ser más... ya lo suyo apunta hacia Kilkenny, por ejemplo, más o menos. Sí. A la noche una cerveza. Por eso avisó que está en la zona de Villamorra. Ya. Ahora me está cayendo la ficha. Una especie de santo y seña para Wilson, ¿no? Ya. Claro. Atención, señor Wilson, por favor. Ya no es atención Twitty, acá es atención, señor Wilson. Con foto después de la noche, ojo con eso. Bueno, vamos, atención con lo que dice este oyente. Lo importante no es quién transmite, lo importante es que Cristian Mareco va a estar, si él está Olimpia tiene 95% de posibilidades de ganar, y si está Benru, 95% de posibilidades de perder. Este hincha lo tiene como gran tier a Rubén Darío cuando juega Olimpia, mirá, boche. Vamos a ver qué dice la gente. Ariel relata hoy, por una cuestión ya nosotros no podemos, ni con helicóptero llegamos. Porque queríamos transmitir los dos partidos, sinceramente esa es la temática que nosotros estamos implementando desde hace mucho tiempo, que inclusive otros lo han copiado, pero no importa, lo bueno se copia, es transmitir los dos partidos, sea un esfuerzo, un sacrificio de ir a los partidos de Cerro y Olimpia, o transmitir de última desde cabina cuando se juega afuera, pero una tamaña responsabilidad para Ariel, que no es muy afecto, ¿verdad?, impresionante a este tipo de situaciones, digo, porque nosotros transmitimos los partidos, ¿verdad? Entonces le toca una responsabilidad que él esperaba a lo mejor otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, la vida para él a veces en síntesis, va a estar él en el partido. Para vos también se lleva una gran responsabilidad en medio de las 40.000, por favor. De las 40.000. No, yo estoy súper acostumbrado, mira. La gente me ovaciona ahí y no tengo ningún drama. Sí. Es más, acordate de los partidos de Cerro, la nueva olla. Muchas, no, la vieja olla sí me habían puteado. Ese sí, pero venía del 2013 del Olimpia finalista, que el cerrista estaba para putearle a su mamá. En Pirebaí jefe tenía. ¿Quién vio va a estar feliz si tu rival llega a la final, verdad? Anda a preguntarle en voz al hincha de Crucero cuando Atlético Mineiro llegó a la final y salió campeón. ¡Ja! El Pirebaí, hermano, vos cuando Cerro anda bien, te putea el olimpista. Cuando Olimpia anda bien, te putea el cerrista. En esa creo que no hay caso. Pero va a ser una situación, es como sacarle a un sapo de un lugar donde está acostumbrado, o a un perrito que está ahí siempre en el mismo lugar, a un chanchito de su chiquero le saca y lo pone un poco incómodo. Entonces Ariel va a estar ahí hoy. ¿Qué dice la gente? Ariel ¿la ventana ahí en Cerro? Sí, claro, ¿verdad? Chumboso testigo. Claro. Abrimos la ventana, saludamos a la gente. Pero le pido a la gente, es más, se va mi tío, se va la primada. Trátame bien, gente, hoy, sí. Siempre me tratan bien. Vos vas a estar acá en el estudio, pero quiero saber cómo será que le va a ir a... Ya transmití un montón, ¿es el partido Olimpia? Gladys Villalba, urgente, arresto domiciliario para Hugo Javier. Qué mal está nuestro ex colega Ibaila Iporte, el número 2. Atención, señores, Gladys Villalba, móvil personal, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, a todo el equipo y a la audiencia. Asimismo, confirmamos desde el juzgado de San Lorenzo que la jueza María Elena Cañete otorgó arresto domiciliario y una caución de 1.500 millones de guaraníes al gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, quien en estos momentos sigue en el despacho de la jueza esperando la firma de la resolución y en compañía de su abogado. Estamos esperando que salga. Esta mañana nos explicaba su defensa, Fausto Portillo, que solicitaron que él mismo pueda litigar de forma con libertad ambulatoria, ya que no existe peligro de obstrucción y la posibilidad de que pueda adulterar documentos en la gobernación. Ellos solicitaron que él mismo siga ejerciendo el cargo, pero finalmente la jueza rechazó lo solicitado y se allanó al pedido de la Fiscalía de aquel 1 de noviembre del 2021, que es la prohibición de volver a ingresar a la gobernación, Bruno. Gladys, con esto, estamos atentos, Gladys, por favor. Vos nos pegás el famoso grito. Eso sí nos dice el periodista deportivo. Nos pegás el grito. No es periodista deportivo. Entonces, vos nos pegás el grito, Gladys, y estamos ahí para ver si es que va a hablar Hugo Javier. Pero lo que te pregunto es, con este arresto domiciliario, él ya no puede ir a la gobernación. ¿No le pueden llevar papeles, por ejemplo, a su domicilio, o sí? Por ejemplo, los funcionarios de la gobernación central le pueden llevar papeles de la gobernación para que él haga oficina ahí en su domicilio particular, ¿o eso está prohibido?
Está prohibido, Bruno, porque la medida cautelar de la jueza incluso dice que, además de no volver a ingresar a la gobernación de Central, tiene prohibido mantener contacto con funcionarios de la institución departamental. Él no puede ejercer el cargo desde su casa. Entonces, en los próximos días estaría asumiendo el presidente de la Junta, Mario Aguilera, del Partido Liberal, por 15 días el cargo de gobernador. Si en caso de que Hugo Javier renuncie en los próximos días, se estaría llamando a una nueva elección, pero dentro de la Junta Departamental. Es decir, tanto la bancada colorada como de Patria Querida o Liberal podrá presentar un candidato y entre ellos elegirán al nuevo gobernador que completará el periodo, Bruno. Bueno, está terminando de la peor manera y todavía lo que va a venirse después, Gladys, porque para cerrar nomás te digo, acordate que se viene la elección de nuevo fiscal, creo que es el próximo año, ¿verdad? Así mismo. Antes que salga Mario Aldo. Y ahí ya no sé qué va a pasar, no sé si va a poder nuestro amigo Hugo Javier. Bueno, vos sabés entendés lo que te estoy diciendo, ¿verdad, Gladys? Vamos a dejarlo por acá nomás porque creo que ya se habló durante toda la mañana. Gracias, mi querida Gladys. Esperamos tu llamado, ¿sí? Hasta luego, Bruno. Gracias, Gladys. Gracias, muy amable. Ahí está. Gladys Villalba con la información al instante. Arresto domiciliario para el número 2, Hugo Javier, que ahora sí tendrá tiempo para hacer karaoke, escuchar música de antaño, escuchar música actual, poner cachaca, rock, lo que quiera. Hugo Javier con prisión domiciliaria. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. 0972730730. Ariel relata el partido Olimpia. Nunca ha perdido Olimpia cuando yo le transmití. Federico, ¿cómo vos le ves a Ariel hoy? ¿Vos crees que va a entrar nervioso con esto que estamos haciendo? No se va a equivocar todo el campo, se le va a trancar la lengua. Vamos a escucharlo nosotros, Ariel. Pero vamos a escucharlo a Ariel porque digo, yo no sé, pero lo siento como que incómodo, se movía en la silla. Desde el momento que empecé a anunciar esto de... No, pero esa presentación que... En el momento ya me estás tratando de mufa, así que pero limpia, imagínate, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y la gente me va a salir. ¿Cómo? No, y que puede pasar lógicamente. Ya está anunciado, ahí está. ¿Viste? No. Se dan cuenta cómo él estira con la boca, se pide lo que se quiere, dice. No, de ninguna manera. No. Lo que estoy aclarando es que algo que puede suceder y yo soy el que me va a quedar mal. Qué mal empezamos, que no tiene nada que ver. Ariel, te dije que no te prestes. 10 menciones, ponela esa parte de la grabación. Puede pasar, dijo. La mufa puede pasar, atender. No, hermano. Puede perder. Este es un santo y seña. Porque te estoy diciendo que este es para no alejarse de su pueblo. Con mi transmisión cuando nos transmitía el partido vos del Olimpia. Para que sus seguidores sigan, ya que estamos en Semana Santa, tipo Moisés, para que le sigan a él, No le quiere abandonar a su pueblo. Su pueblo está, yo me voy a ir hoy ahí. Así que bueno, yo no sé cómo vamos con Edgar, 10 menciones y 0972730730. Está Juanma ya también en el circuito para hablarnos de Cerro. Prisión domiciliaria para Hugo Javier. Acaba esto de dictar la jueza. Robert Morales arrancaba con una exclusiva, señores, de Gerardo Figueredo vía Wilson González en coordinación. Habló Robert Morales, proveniente de Buenos Aires, República Argentina. Hoy, señores, Copa Libertadores, Champions League, partidos por doquier. Vamos con Edgar, tenemos un programón. Tenemos muchos mensajes también. Dale, Edgar, ya venimos. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2000
1760, 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres. Pudín, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. Bueno, día difícil, pues nos dicen información de Olimpia, ¿por qué no pasa? No, arrancamos ya. Creo que estábamos hablando de la infiltración de Derlis González, por eso, bueno, va a ser un día en el que vamos a tener que ir llamándole a cada rato a cada cronista. No sé cómo vamos a hacer. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes, móvil personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿Cerro está definido para hoy o no? Bruno. ¿Cómo? Pero no habría muchos cambios con relación a lo que veníamos manejando. Pero, ¿quiere decir que Fernando Romero va a ser el titular? Sí, para mí que sí. Para mí él va a ser el titular, salvo que Francisco Arce meta alguna sorpresa de último momento. No quiero descartar, va a ser muy raro, pero prefiero aguardar. ¿Y qué, por ejemplo, aguardarías en este caso? ¿Cuál sería si es que no juega Fernando Romero, quién lo va a hacer? No, por si quiere cambiar de dispositivo táctico, la manera de encarar el partido. Para mí está claro que va a jugar Fernando Romero, pero como no entrenó, no hizo, pues no paró un equipo, entonces por ese detalle nada más, como ocurrió la última vez en el Clásico, por ejemplo, donde aguantamos también sobre el final, uno creía que iba a jugar Sergio Díaz y terminó arrancando Piri Damota. Bueno, está bien. Probá el equipo de Cerro y te llamamos más tarde para seguir ampliando, ¿sí? Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas, Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Sergio Díaz y Fernando Romero. Probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar hoy 18-15 a Colón de Santa Fe en la Nueva Olla. Bueno, gracias, muy amable. Dale, un abrazo, Juanma. Volvemos más tarde. Vamos a ampliar toda la información de Olimpia, de Cerro Porteño con los compañeros. Acá vamos a tener la opinión. Diego Cerrati habló con nosotros sobre el caso Cecilio Domínguez. Y por primera vez contó que el Green Card, la carta de residencia, la carta verde que le dieron a Cecilio, podría ser el problema. Zona Petropar, Bruno San Antonio, más conocido como Cuatro Vientos. Acá está el tema, dice. Jacula, tema Petropar. Bueno, vamos a tratar de estar en todas partes. Dani, vos lo vas a ver, bueno, no lo vas a ver, lo vas a escuchar con Fabio, pero ¿cómo crees que arranca hoy Ariel? ¿Nervioso, tenso? Yo creo que iba a arrancar normal, pero con toda esta previa, yo creo que vos te estás metiendo en su cabeza. Porque yo al terminar el partido me pongo el auricular y... Un partido de Copa no, hay que arrancar al 100. No, viste Ariel, cómo interpretar. Yo no estoy diciendo que vos no hagas eso, pero viste muchas veces. ¿Sabes cuándo ocurrió eso? Cuando te había hecho el juego mental con el primer gol de Roque con la camiseta de Libertad. ¿Te acordás? En Itagua. Sí. Entonces yo estoy percibiendo un poco esa guerra mental, el mind games que le dicen los norteamericanos. No. Pero no, yo el trabajo profesional de ustedes dos. No, eso no está. No, pero pero el Catugo Susu y Mina, el Catugo Olimpia, viste que por eso que te por una cuestión logística, Bruno. O sea, creo que los tres vamos a estar escuchando. Yo, por ejemplo, no llego a tu nivel de esa obsesión de escuchar radio que vos tenés. Sí, no, yo 24 Claro, horas. por eso. Yo lo menos posible, pero aquí por el tema lógico de finalizar el trabajo en la cancha de Cerro y luego trasladar hasta casa, lógicamente lo voy a estar escuchando.
y después mirar el partido, pero en ese lapso yo creo que voy a escuchar al Ariel de siempre. Pero ¿qué va a decir, por ejemplo? Pero si escucho algo que esperan, pues ahí voy a decir, ahí le trabajó. Eso sí voy a... Porque, a ver, cronológicamente, nuestro partido comienza a las 18:15. Correcto. El de Olimpia comienza a las 20:30. Sí. Entre Cerro y Olimpia, ¿cuántos minutos hay? Si no ocurre nada raro en el primer partido, que haya un incidente, no voy a decir VAR porque no hay VAR, le decimos a la gente, y no hay un descuento exagerado, tenés entre 20 a 25 minutos así, entre nuestro cierre, yo no te hablo de la finalización del partido, nuestro cierre y el inicio del partido de ellos. O sea, nosotros vamos a ir más o menos 15 minutos, ¿verdad? Entre análisis, rápido, y después ya le pasamos a Ariel. Claro, nosotros ya le vamos a escuchar a Ariel. ¿Quién va a estar en la coordinación hoy? Ya que tiraste también en el verso. Cristian Eduardo. Ahí a Cristian le han dado un guardián en nuestros 15 minutos. La gente de Olimpia va a decir, ya, que deje de hablar. ¿Pero qué va a gritar cuando meta a Olimpia, Cristian? ¿Cómo que qué va a gritar? ¿Cómo se grita cuando No, pero Cristian va a estar en la coordinación, está bien. Pero ¿qué va a gritar? ¿Va a decir tricampeón o va a decir campeón del mundo? No, yo confío en Ariel, él mete buenas frases. Pero esa no, bueno, cada uno tiene... Esa vos patentaste. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un partido de Olimpia? Yo el último acuerdo de Olimpia fue cuando Roque se peleó con la gente de Libertad. ¿De Olimpia? ¿Olimpia Libertad? El gol del Ciso. Sí, pues ya no está en juego nada. Ahora entiendo que... por eso. El penal sobre la hora del ya no está en Ciso. juego. A la viva ahí, bebela. Ya los dos estaban en juego. Para el mal recuerdo. Eso debe alimentar nuestra fuerza para ver. No, pero ese fue otro Olimpia. Ese fue un Olimpia diezmado, un Olimpia que estaba nadando en la miseria deportiva, económica, claro, hasta que vino Cardona, que lo revive. Vos la última vez que estuviste, Olimpia estaba nadando en la miseria. Ya dije. No. Pero mirá que esta situación, Bruno, se va a volver a dar para la cuarta fecha. Y nosotros, priorizando cancha. Y ahí vamos a hacer nosotros Olimpia. Claro, pero... Y Ariel va a estar haciendo Cerro. Claro. Pero a él le sale muy bien porque lo de Cerro Patiño, ¿te acordás que por televisión hizo esa vez? De los dos lados me salen bien. ¿Verdad? No te salió bien pero el esa vez, gol. Bro, en esa vas a poder controlar en tiempo real porque en esa jornada en mayo, primero Cerro juega en Santa Fe, el partido de primera hora, y luego Olimpia recibe a Peñarol en el Defensores del Chaco. Mira vos, ¿viste? Entonces, vamos a estar escuchándole a Ariel allí en sala internacional cómo se da el partido, y después entramos nosotros para el Olimpia Peñarol. Por eso, bueno, vamos a los amigos del WhatsApp a ver qué opinan un poquitito sobre este tema particular, a ver. Hola Bruno, ¿qué tal? Hola, siempre te escucho, Bruno. ¿Qué tal? A vos lo que más te molesta es que este muchacho Ariel Mareco va a transmitir el partido porque vos no vas a poder transmitir, pues, porque vos sos olimpero y no vas a poder gritar los goles de Olimpia. Eso nomás lo que te pica. Y dejarle una otra oportunidad a tu colega también, no vaya a quererse todo ya rapado. No, señora, pero no, es como ya agarrapá, señora. Y justamente por eso va a ser para Ariel. Por eso justamente no nos da pues ya la... Sí. Si no, a ver... Chun se cree el mejor hoy, el tipo es el peor de los analistas. Mufa número 1. Que Chun es Mufa, pero ¿hacia qué lado? ¿Qué cachilla eso sea? Bruno, que Ariel tranquilo, va pelota al piso nomás. Toda la pelota al lleno nomás, Ariel. Este Bruno, pues, ese famoso Yagua y Mosquete, ese Yagua pequineo. Claro problema, pero ojo, veo pucada, joja. Pero vos tenés la espalda ancha, Ariel, claro, papá. Confío en vos, papacho, fuerza. La oreja, pero saludo a la mesa. Bueno, sigue el Yagua. Y ese que arma el Mosquete y se va. Pues en los Yaguas salidas pasa eso. En la escuela también había los compañeritos que te hacían guerra de nervios. Aquel dice que te quiere. Mojarle la oreja, mojarle la oreja. Escupí ahí. Lo que te dije, después vos le empujás ahí empezaba el Mosquete. Escupí ahí. Bruno, ¿cómo estás? Bruno, a mí lo que me molesta es que Ariel y Juanma, está bien que sean fanáticos de Cerro, pero son imparciales. Vos, por ejemplo, sos fanático de Olimpia, pero sos totalmente imparcial. Y ellos, sus sentimientos no dejan de lado. Bruno, dale al partido de Cerro, Ariel, el cerrista. Y andate nomás en el partido de Olimpia.
Porque Ariel es mufa de Olimpia, la mufa de Olimpia, él es... Podemos hacer cambios, depende, podemos hacer una votación acá con los compañeros y si Ariel está de acuerdo con Federico, Dani, Fabio, acá yo solo no puedo tomar esta determinación, es muy pesada. O sea, lo que hace un cambio de designación, hermano, a pedido de la audiencia. Eso ya salió en el impreso, lo vi que... No, es por eso, pero... En la propaganda, todo. No, pues no importa, que estuvo en Barrio de Trones, a 35 años y de el año de... No, pero a ver. Bate coi Bruno vai la porte. Yo voy a estar Bruno sabe más escuela veo rayarse y que japearo punua vea jamo que te veroño bueno. A veces le parece a Ariel y contigo, Ariel y vos. Pues Ariel sea canta más que sea 2 goles de nuestro querido Olimpia hoy. Ya está. Ojalá que grites, fuerte. Bruno, demasiado te pica, demasiado te pica que no vas a poder gritar los goles de tu club. Fuerza Ariel, papá, fuerza Ariel. Bruno, háganla más fácil y cambien. Si total Ariel es cerdista y vos sos olimpista. Nosotros los cerdistas no queremos que vos transmitas nuestro partido. No, ¿cómo así, hermano querido? No, si yo siempre transmito, no. ¿Podemos hacer un cambio? Sepul, te vamos a escuchar acá en Pirayú. Preferimos que vos relates el partido de Olimpia. A Bruno ya pues tema su relato, a veces se va por la punta derecha nomás el tipo ¡es peligro! ¡Quilombo! O sea, te asusta todo. Aguanta Ariel. Bruno, vos lo que tenés que transmitir nuestro partido Olimpia será más europea. Juda Piondeina te día. Vaya Bruno. Brunito, cualquiera nomás que ya que transmita a Cerro, porque mi club Cerro Porteño era Cubé para Imbaracayá, así que mira, es antes más papacho, o sea, cualquiera nomás ya, sin problema. ¿Por qué para Imbaracayá? Imbaracayá es muy bien, ¿verdad? Los gordos le dicen así, de pa gordo de para Imbaracayá le dicen. Bien. Primera vez que... Bruno. Señor. Hola mesa. Bruno, vos demasiado bien Villate, ya sabes que no va a gritar gol de Olimpia, porque Olimpia no va a meter ni un gol. Y va a gritar los goles de Cerro, porque en el partido de Cerro va a haber goles de Cerro. Entonces está bien, muy inteligentemente vos le dejaste, porque Ariel no va a poder gritar ni un gol ahí, de Olimpia. Pero ya pasamos el reporte de cuántas entradas se vendieron hasta ahora para Cerro Porteño. Actualizada, ¿no? Anoche Juanma dijo 17.000. 17, exactamente, 17.000. Bueno, vamos a volver con Juanma un poquito más tarde. Una de las noticias más relevantes del día. Llegó el nuevo multivitamínico que te da más energía, salud y fuerza. Nos informan que Recuperal AZ, hombre y mujer, es la compañía diaria que te impulsa desde el inicio hasta el fin del día. Están diseñados especialmente para hombres actuales y la mujer activa. Logra lo que te propongas con Recuperal AZ, hombre y mujer. Calidad Fapasa. Marcha un Recuperal AZ para Ariel entonces de cara a esta noche. ¿Para qué esperar el momento perfecto? Si podemos crear uno todos los días. UPIXA te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta de un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontrarlos en el súper. UPIXA, el momento especial de tu día. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sica soluciona tus problemas y vos descansas. Sica, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Ahora, el tema que habíamos destacado, lo de Cecilio Domínguez. Mirá que muchas cosas se dijeron. Y Diego Cerrati, yo lo escuché, no suele ser él... Por lo general es muy prudente a la hora de declarar, no se suelta mucho, pero ayer estaba con ganas de ir aclarando la situación. Pero no con todos los detalles concretamente, pero estuvo ahí. Pero él mismo reconoció que estaba enojado, que estaba caliente, dijo. Sí. Demasiadas cosas se dijeron. Y lo que me llamó la atención es que dice...
no tiene nada que ver con lo que están publicando, diciendo las personas, la gente, que es una cuestión que se va a aclarar, que la próxima semana va a sacar el Austin en su club, va a sacar un comunicado. Y después tirándole la lengua, es lo que nos decía, es que tiene que ver con el Green Card. Y ahora, pero yo me pregunto, ¿por qué podría tener algún problema de si es que lo tuve? Pero lo que dice Cerrati es que se va a aclarar este tema y que se va a sacar un comunicado. Andrés Torres, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Andrés? Todo bien, a full. ¿Qué tal el panorama para hoy, hermano querido? Nos vamos ahí con Federico, con Dani, vamos a estar temprano para transmitir el partido. ¿Cómo está el tema de los socios de Cerro? ¿Vos tenés idea de cuántas entradas ya se vendieron? Porque anoche nos decía Juanma el último reporte, el de ayer aclaró, 17.000 personas compraron sus entradas. Del reporte de ayer aún no tengo una actualización, Bruno, pero estamos rondando ese número de entradas vendidas a los socios y a los no socios. Quiero recordar que vamos a tener puntos de venta en las inmediaciones del estadio para aquellas personas, hinchas o socios que se decidan sobre la hora de venir a presenciar el partido, van a poder adquirir sus entradas en esos puntos. Correcto, o sea, va a haber tiempo entonces para que la gente pueda adquirir las entradas, ir tranquilamente, 18:15 el partido, así que bueno, está muy bien. Yo creo que la gente va a responder, porque yo estaba pensando en 30.000 personas, no sé si se me fue la mano o tengo demasiada confianza, o es la Semana Santa. Hoy un hincha de Cerro me dijo, Bruno, 80.000 guaraníes, gradería, demasiado caro, me dijo. Pero este es un precio de Copa Libertadores, o sea, o no hay plata, no sé, ¿qué respuesta le puedo buscar al tema? Creo que más que nada en esta ocasión es el horario. Es un horario bastante difícil para la gente que trabaja poder llegar, pero esperamos llegar a ese número no. A la gente que se decía sobre la hora poder llegar. En relación a los precios, ahí se ve a futuro que cómo se puede modificar o tener algún tipo de cambio en eso. Ahora, el tema de las entradas, hoy van a vender las entradas ahí en cada sector que corresponde. Por ejemplo, vos te vas a preferencia y ahí va a haber una caja, una boletería. ¿Cómo va a ser el sistema? Tenemos una boletería, la que tenemos siempre sobre la calle Antequera, que está antes del acceso a la preferencia norte. Tenemos otra boletería sobre la calle Estados Unidos y Batallón 40, y una sobre la avenida Novena, frente a la gradería Novena. Esos puntos van a estar habilitados para la compra acá en las inmediaciones del estadio. Perfecto. ¿Cuántos socios al día tiene Cerro hoy? Hoy tenemos 12.500 socios al día, Bruno. Proyectando a crecer y poder llegar a 15.000 a mediados de año, sosteniendo el ritmo de socios nuevos y de socios que se ponen al día a día y semana tras semana. ¿Y la gente de Colón cuánta entrada compró? Compró hasta el momento un poco más de 800. Tienen aún disponibles, tengo entendido que están viniendo una buena cantidad aún sin entradas y van a poder seguir adquiriendo vía web. Vía web, porque en el hotel tengo entendido que había entrada también, ¿no? No, lo adquieren solamente vía web ellos. Perfecto. Andrés, algo que no te consultamos, algo que no te preguntamos que quieras apuntar para el público, el hincha cerrista de hoy. Nada más recalcar que todos los menores de edad tienen que comprar entradas para poder entrar con ticket a los partidos de Copa. Los socios vitalicios y todos los socios activos también deben adquirir sus entradas, siempre a precio diferencial. Lo pueden hacer en la web y también lo van a poder hacer en los puntos habilitados en las inmediaciones del estadio. Vi varias campañas, Andrés, también en Twitter especialmente. Yo sé que a vos te corresponde más a mí